Mi nombre es Lisandro Alchevli, estudiante foráneo del Estado de Barinas, Saya, sección A, primer año de Derecho. El día de hoy le vamos a hablar un poco sobre el poder constituyente, la Constitución, la reforma y la enmienda constitucional. Entendemos primero por poder, que es la suprema potestad del Estado, que lo autoriza para imponer decisiones de carácter general y regir, aún coercitivamente, según reglas obligatorias, la convivencia de cuantos residen en su territorio sujeto a sus facultades políticas y administrativas que los obedecerán. El poder es el hecho de participar en las decisiones, ya sea del Estado o de alguna organización. Entendemos por poder constituyente la voluntad originaria, soberana, suprema y directa que tiene un pueblo para constituir un Estado, dándole una personalidad al mismo y darle la organización jurídica y política que más le convenga. El poder constituyente puede ser delegado a una asamblea o a una convención. Es aquella que funciona luego de una revolución o un golpe de Estado. Esta se reúne siguiendo el procedimiento de la Constitución, siguiendo una ley llamada a esa reunión, ley que no puede ir en contra de la Constitución que será reformada. Una asamblea puede decidir y establecer en la futura Constitución todo lo que se le plazca. Este término fue usado desde la Revolución Francesa. Según Sieyes, fue el primero en teorizar sobre el poder constituyente y lo define como la potestad que tiene un pueblo de constituir un Estado y de darse la organización jurídica y política que más le convenga. Según Carl Schmitt, la define como voluntad política, cuya fuerza de autoridad es capaz de adoptar la concreta decisión de conjunto sobre el modo y forma de la propia existencia política. Según Jorge Reinaldo Vanossi, define al poder constituyente como voluntad primera de un pueblo que no ha tenido organización jurídica o de aquella teniéndola, decide cambiar la filosofía jurídico-política de su orden constitucional, o también de aquel pueblo que, independizado, busca construir una sociedad organizada y soberana, dando forma y expresión a ese mediante una constitución. Para Carlos Sánchez Viamonte, el poder constituyente es la soberanía originaria, extraordinaria, suprema y directa, en cuyo ejercicio la sociedad política se identifica con el Estado para dar nacimiento y personalidad y para crear sus órganos de expresión necesarias. Para Carlos Sánchez, el poder es la soberanía originaria, extraordinaria, suprema y directa, en cuyo ejercicio la sociedad política se identifica con el Estado para dar nacimiento y personalidad para crear sus órganos de expresión necesarias. Entendemos por titularidad del poder constituyente lo constituye el pueblo, es el sujeto de poder constituyente, su único titular con base en la fuente de la legitimidad ampliamente predominante en nuestros días, la legitimidad democrática sustentada en el principio de la soberanía popular. Tenemos las características del poder constituyente: es supremo, no es constituido y no depende de ningún poder anterior. Es supremo porque se coloca encima de los demás poderes que van a constituir. Es extraordinario porque es único, solo se presenta en circunstancias muy especiales como en las revoluciones y solo ocurre una sola vez. El poder constituyente es directo porque proviene directamente de la voluntad del pueblo. Es soberano porque a través de esta potestad el pueblo puede establecer lo que más le convenga y porque no se encuentra sometido de antemano a ninguna norma. Es incondicionado porque establece su ordenamiento jurídico de la manera que el pueblo quiera. Vamos a hablar un poquito sobre la Constitución. Es el conjunto de normas fundamentales de un Estado soberano, las cuales suelen ser expresadas de forma escrita y fijan los límites y las relaciones entre los poderes del Estado y entre estos y los ciudadanos. Lo conforman el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Por lo tanto, actúan de acuerdo a los parámetros establecidos por la Constitución. Esto quiere decir, la Carta Magna es otro nombre que recibe la Constitución. Garantiza las libertades y los derechos del pueblo. La violación de esta Constitución supone un golpe a la vida democrática de un país. Por eso las dictaduras suelen tomar una de sus primeras medidas, la abolición de la Constitución. Tenemos por derecho constitucional, que es una rama del derecho público que analiza todas las leyes fundamentales que definen al Estado y rigen la forma de gobierno. De acuerdo a su origen político, es posible distinguir entre distintos tipos de constituciones. Tenemos otorgadas que reciben este nombre dado que se les otorga el soberano al pueblo en el contexto de un Estado monárquico. En este caso, el monarca tiene el poder de decidir qué es lo mejor para su gente y es a través de la Constitución que lo expresa por escrito junto con el reconocimiento de sus derechos. Tenemos otro tipo que es la Constitución impuesta. Se trata de una Constitución que el Parlamento, entendiendo como tal a la fuerza política de un país, a los grupos de poder que se fusionan
en un solo órgano, impone al monarca. A diferencia del caso anterior, es la representación del pueblo la que deja constancia de sus necesidades y deseos al gobernador, quien tiene la obligación de considerarla. Tenemos otro tipo que es las constituciones pactadas, giran en torno a la idea de un consenso. No existe una parte que las otorga o que las imponga, dado que esto atentaría contra su cualidad de legítima. Y las aprobadas por la voluntad de la soberanía del pueblo, este tipo de constitución nace de la sociedad misma. Para ello generalmente se organiza una asamblea que tiene como objetivo permitir a los ciudadanos manifestarse libremente. Para Luis Caicedo, el derecho constitucional es la rama del derecho público interno que tiene por objeto la organización de todos los poderes del Estado y el sistema de derechos y garantías de los ciudadanos mediante las limitaciones del poder público. Para Ricardo Conbella es una rama del derecho público que tiene por objeto el estudio de las normas fundamentales atinentes a la organización del Estado y sus relaciones con los ciudadanos. Entendemos por reforma constitucional es aquella que tiene por objeto una revisión parcial de la Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principio fundamental del texto constitucional. Y se encuentra regulada el artículo de 342 al 346 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La iniciativa la podrá tomar la Asamblea Nacional mediante aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes, el presidente o la presidenta de la República en Consejo de Ministros o un número de menor de 15% de los electores inscritos en el registro civil y electoral que lo soliciten. Entendemos por enmienda aquella que tiene por objeto la adición, o sea, sumarle o modificarle uno o varios artículos de la Constitución sin alterar su estructura fundamental. Esto se encuentra regulado en el artículo 340 y 341 de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Las enmiendas de la Constitución se tramitarán en la forma siguiente. La iniciativa podrá partir del 15% de los ciudadanos inscritos y las ciudadanas inscritas en el registro civil y electoral o de un 30% de los integrantes de la Asamblea Nacional o del presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros. Cuando la iniciativa parta de la Asamblea Nacional, la enmienda requerirá la aprobación de este por la mayoría de sus integrantes y se discutirá según el procedimiento establecido en la Constitución para la formación de la ley. El Poder Electoral someterá a referendo las enmiendas a los 30 días siguientes a su recepción formal. Se considerarán aprobadas las enmiendas de acuerdo con lo establecido en la Constitución y la regla relativa al referendo aprobatorio. Tenemos un texto de la Constitución que indica, el artículo 340 de la Constitución establece que la enmienda constitucional tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos de esta Constitución sin alterar su estructura fundamental. En tanto que el artículo 342 de la Constitución establece que la reforma constitucional tiene por objeto una revisión parcial de la Constitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional. Muchas gracias.